El día de hoy vamos a hablar del Sigma 1850 f2.8 versus el Sigma 1741.8 versus el Tamron 1770 f2.8 y como no, vamos a mencionarlo, a meter en la colada al Sony 1655 f2. A ver, hoy vamos a hablar, vamos a comentar, voy a tratar de responder todas esas preguntas, vamos a hablar sobre esos usuarios medios chisquirismusqui, digo yo, que andan el detallito, ¿no? Y quieren un lente súper perfecto por $300, pero se quejan. Entonces, voy a leer casi todos sus comentarios, los que me parecen más relevantes, así que lo voy a ir contestando conforme va avanzando el video. Voy a arrancar con el lente que para mí es el mejor de la serie. Y te voy a ir diciendo por qué para mí es el mejor de la serie. El Sigma 1850 f2.8 es el mejor de todos aquí y te voy a explicar por qué. Primero es que es más liviano. Luego es más compacto. Y la tercera, que para mí es la mejor, es más barato. Es el más barato de los tres. Yo lo he encontrado en ofertas hasta en $519, ojo, nuevo en Amazon. Luego, sí, hay precios que va a veces en 549 y el precio más alto que yo he visto es 569 en Amazon. Y te viene una mochila, te viene una memoria, te viene unos lentes y bueno, un poco cosas que tampoco no vale mucho la pena, pero la mochila sí. Así que si ponemos una memoria que sí, en verdad que es un B30 y la maleta, ponele unos $40 en esas dos cosas, te sale el lente en 500 o en menos si lo cogiste en oferta 519. Entonces, el lente como tal, hasta por menos de $400 nuevo lo puedes encontrar si restamos esos otros artículos. Entonces, es una ganga en realidad. Es nítido, es muy bueno tanto en fotografía como en video. Algunos dicen que en video hacen hunting, que hace zoom, que pierde al objetivo, al talento. Y yo digo, ¿y si bloqueas el enfoque? Si le pones el enfoque ahí bloqueado y que solamente siga a esa persona, hará el hunting. Y el hunting hace todo el lente. El tema está en que el mecanismo o el algoritmo que tiene la cámara de Sony es exclusivo para el lente Sony. Por eso es que el Sony 1655 f2.8 no tiene ese efecto. Porque efectivamente hace ese hunting, pero Sony recuerda. Y ya tú no ves ese hunting, pero existe. El tema es que ya no lo ves, ¿no? A sacrificio de pronto un milímetro en el borde, es decir, que 16 en realidad se queda en 18, ¿no? Trataremos de traer todos esos lentes al canal posteriormente para poder hacer una comparativa genial, pero por ahora, pues, te toca creer lo que yo te digo. Y por eso para mí es el mejor. Aunque otros también le tiran hate en fotografía, tiene viñeteo, es un juguete, es plasticoso, tiene aberraciones cromáticas. Todo eso es los comentarios que yo he ido leyendo sobre el Sigma 1850 f2.8. También hay gente que se lo compró y está felizota y lo defiende a capa y espada porque es el mejor lente, así como son ustedes. Cuando se compran ustedes un objetivo, es el mejor. A pesar de que yo te diga, hay aberraciones cromáticas, en el mío nunca ha habido eso. Porque entiendo que ustedes tienen que defender una compra que es bastante cara. $500 es un dinero bastante importante. Entonces lo defienden capa y espada y a veces hasta nos cegamos por ese tipo de cosas. Pero de que tiene aberraciones cromáticas, las tiene, pero están bastante controladas y con un precio del Lightroom, chao pescado. De que tiene viñeteo en el 18, pero tampoco es algo, ay, me voy a morir. Vuelvo a repetir el precio, 489 o $500, ¿no? Entonces, una con otra, ¿no? De ahí la nitidez a mí nunca me defraudó. El desenfoque es un 2.8, tampoco es tan pronunciado. Esto si lo multiplicamos por el factor de recorte, el 1.5 viene a darte exactamente el mismo efecto de profundidad de campo que un F4 en full frame. Así que tampoco, digamos, uy, el desenfoque te haga rabiar. No, es un F4 en full frame. O sea, tampoco es tan interesante, ¿no? Sí que lo tiene y cuando tú tienes una PCC te asombras, sí, pero saber que está ahí. Y ahí tenemos el Sigma 1740 f1.8 que toda la gente está loca, que es al menos en la tienda donde acá en Ecuador en una hora se acabaron 10 unidades. La gente está loca. El tema de este objetivo es que es muy caro y por eso yo no lo he puesto. Es el más, no es el más caro de los cuatro, es el tercero más caro de los cuatro. En mi país está en 969 la versión para Canon y 989 la versión para Sony, si hay para Canon RF. Ese sí es un objetivo excelente para poner en Canon porque no hay, pero acá en Sony tenemos más opciones, así que no es tanto. Pero el tema es que, ya te digo, es $450 más caro. Ahora, ¿es mucho mejor? Sí, claro que sí. Pues ya desde que arranca un 8 y el 2.8 ya le dio en el piso. Entra más luz
y el desenfoque es más o menos parecido al desenfoque que tienes una full frame en 2.8. Entonces, sí, es mucho mejor, sin duda. El tema pasa porque es más grande, es más pesado, tiene un zoom interno que es potentísimo, ¿no? No va a tener las vibraciones esas que cuando tú extiendes el objetivo se mueve en situaciones de bastante viento, y eso hace que la foto no salga trepidada. Entonces es incluso si lo estás trabajando con gimbal mucho mejor porque no tienes que recalibrar. Pero el tema ya ahora en las partes negativas es que es 17-40. Es decir, que son 23 milímetros. No crece mucho, en realidad. Pero si tú lo sabes aprovechar, creo que es magnífico. Pero otra vez el precio, $989. No lo sé. Es 10 milímetros menos y 1 milímetro más en el angular. Tanto en video como en fotografía no defrauda. La calidad es excelente, no tiene aberraciones cromáticas, no tiene mucho viñeteo. El video es perfecto. Sí tiene hunting, poquito, bastante controlado, pero lo tiene. Si tú eres un ojo clínico lo vas a ver. Pero nada de que decir, no, este lente no. Pero $450 más y más pesado. Esto del más pesado yo te lo hago referencia porque es para APS-C. Y en APS-C en Sony que tenemos ZV-10, ZV-10 Mark II, AC1700, FX30. Bueno, FX30 la sacamos porque es un cuerpo más robusto, entonces lo puede soportar. Pero estas otras antes que he mencionado tienden a hacer el cabeceo con este lente. ¿Por qué? Porque es más pesado, porque es más grande. Entonces eso a la larga, ese peso va a ir a la montura y es un problema. Pero de ahí en calidad de óptica es excelente. Anda por él si necesitas luz y si necesitas el desenfoque. Y si no necesitas mucho zoom. ¿Ok? No está estabilizado. Ojo con eso. La estabilización de los lentes es para fotografía. Para video ni burger. Ya vamos a hablar en el Tamron, pero no. Yo leí un comentario, el Tamron tiene VC, por lo tanto es excelente para video, no necesitas gimbal. No, mentira. Eso es mentira. Eso es de un comentario de una persona que no tiene el lente y que ha visto review por muchos youtubers. La gente que tenemos el objetivo, hicimos pruebas, no. Si no tienes IBIS, no vas a tener una buena estabilización. Este Tamron 1770 f2.8 que lo encuentras por $719 y en ofertas ha bajado hasta $669, más caro que el Sigma 1850, más barato que el Sigma 1740 y más barato que el Sony lo anda a los $1,300. Es el único que tiene BC, efectivamente, y es el único que tiene 70 milímetros, es decir, 20 milímetros más que el uno, 30 milímetros más que el otro y 15 milímetros más que el otro, ¿no? Entonces, ¿para qué me ayuda primero esos 20 milímetros? Para acercarme un poco más, para hacer un primer plano de algo que yo quisiera. Si estoy en eventos, por ejemplo, de la novia, me voy a 70 y listo. Por aquí leí algunos comentarios y me sirve para fotografía deportiva de mis hijos que hacen fútbol. Depende. Yo diría de plano no. De plano cómprate un 70-350, un 70-200, un 70 algo, incluso hasta un 55-210 si no tienes mucho presupuesto. Pero en 70 recién empieza el zoom en este tipo de situaciones. El tema es que no te va a alcanzar. Peor con el Sigma 1850 y peor con el 1740. A menos de que estés muy cerca, pero aún así estando muy cerca, no te va a alcanzar. Entonces, ¿qué pasa con el BC? El BC, voy a volver a repetir esta parte que he dado en muchos videos. El BC es para fotografía, para compensar. Cuando tú extiendes un zoom, ¿okay? Si tú vas en 18, en 40, hasta en 50, no se nota cuando tú pones el ojo en el visor o en estas pantallitas. No notas tanto los tembleques, esto que uno les pasa a la cámara. Cuando hace zoom, comienza, ¿no? En 70, 80, 90. Entre más sea, por ejemplo, 350, un 200, y vas a tomar la foto, eso se mueve mucho, ¿ok? Se te va a mover muchísimo. Entonces, SBC primero es para compensar ese movimiento. Tú lo activas y ya la imagen se queda estable, ¿ok? Ya no te mareas tanto. Por eso es que yo digo y critico mucho a ciertos objetivos de Tamron que no están estabilizados y que son un 350. Yo sé que el precio lo bajó muchísimo en ese que tienen el RF, pero amigo, disparar en eso es complicadísimo, sobre todo a 350. Regresando al tema acá, para eso es. Ese es uno de los usos. Por eso es que el Sony 70-350 está estabilizado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente 350 te vas allá y te vas a marear. O sea,
La cosa es así. Que el segundo uso de la compensación a la vibración que tiene el Tamron es para cuando puedas bajar la velocidad para poder meter luz. Hay una regla que siempre te le he dicho, que si tú disparas con la velocidad por debajo de los milímetros de tu objetivo, te va a salir trepidada, a menos que le pongas un trípode. Pero estamos hablando de disparo en mano. Lo explico mejor con números. Por ejemplo, si tú tienes un 50 milímetros en una APC-C, por el factor de recorte eso sería un 75 milímetros. Y esto en velocidad se traduce a que no puedes bajar de 1 partido por 180 si es que la cámara no tiene IBIS, si es que el lente no está estabilizado. No puedes bajar de ahí. Si bajas de ahí, olvídate, foto movida. ¿Ya? A pesar de que digan, no, a mí no me sale foto movida, disparo 1.20, no, pistola. Maximiza eso y vas a ver que está movido. ¿Ok? Entonces, esa es la regla. Lo recomendable es que pongas a 1.100 y de ahí no bajes. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya tengo IBIS, dependiendo del IBIS que te dice el fabricante, ¿no? Tú puedes bajar 1, 2, 3, 4, 5 pasos y eso ya lo vas compensando en la velocidad. Es decir, que ya no puede ser 1.80, sino que de repente me bajo a 1.20 y tú. Y la fotografía no va a salir movida. Si el lente tiene esta estabilización, búscale las características o las especificaciones de cuántos pasos te permite. Entonces, este lente en una A6400, en una ZV-10 Mark I, que no tienen estabilizador en el sensor, entonces tú puedes bajarte de ahí. Ahora, combinado el VC más el IBIS, pues puedes bajar incluso más la velocidad y la foto no te va a salir movida. Solo para eso sirve. Para video no sirve. No sirve. Entonces el comentario de que Tamron para video, porque no, mentira. Esa es la persona que no lo tiene. Ahora, el mejor en video de estos cuatro es el Sony 1655. Ya, si tú haces video en mano alzada o vas atrás de una novia o en un evento me refiero, ¿no? Vas atrás de alguien, Sony. Ya está. Y no quieres complicarte con tecnicismo, que acá, que el enfoque, que esto. Ya, Sony. 1300 o 1600 a veces se ponen acá los lentes, los precios son locos acá en Sony Store. ¿Ya? Entonces, 1300. Si ese es tu objetivo. Ahora, si tú vas a grabar video en trípode, como este señor que está hablando aquí, ¿sabes? Sigma, pues no me voy a gastar el triple para más de un video así. Ahí están creo que todas las preguntas que he leído. Para deportes, ninguno. Así sea de mi hijo, ninguno. Búscate un 7350. Para video en novias, que eventos. No sé si el Tamron, yo diría que sí, el 1740, sí, pero es que el 1740, el tema es que te quedas como un 23 milímetros, no ayuda mucho. Ahora, si tú eres una de las personas que se mueve constantemente, yo diría mejor aprovechate un fijo, ¿no? Un fijo entre estos. Mira que el 1740, ¿cuántas distancias te cubre? 20, 35 y 40 que casi nadie la usa. Se utiliza un 50 o un 35, pero bueno, el nuevo 50 es el 40. Si te das cuenta, 20, 24 y 35, 3 focales. Pongámosle el 40 ya, 4 focales. De ahí, ¿cuál es la que más se utiliza en video? Por ejemplo, en redes sociales mucho se utiliza el 40 milímetros, pero en full frame. Esto quiere decir que puede ser un 24. Entonces, si tú te vas a dedicar a videos de Reel, TikTok y toda la cosa para tus clientes, un 24 es suficiente en APS-C. ¿Esto qué quiere decir? Cómprate un fijo. Y con el Zoom Rocket de la Sony, puedes tener hasta un 35. Y si coges y haces recorte, porque la Sony te hace un recorte en 4K y se viven quejando por el recorte a 4K, ya tienes el 40. ¿Y cuánto vale un 24 o un 8 en Sony? Si le pones un 7 Artisan que hay por ahí, hay un 23 o un 27, vale 100 y pico. Ajá, un TT Artisan, 100 y pico. Un 8, ¿no? Si por último un Sigma 30 1.4, imagínate. En APS-C eso es un 2.0 creo. Ya, 1.4, $300. Entonces, me cuesta entender en realidad, no estoy criticando el objetivo es muy nítido, pero si tú eres una persona que se sabe mover en un evento, yo creo que con uno de estos estás listo y gastas 4 veces menos. El 1850, ¿para quién es? Yo creo que es para gente que viaja, que quiere ir liviano y no quiere hacer muchos monumentos o algo así, porque es corta también la distancia. El 1770 es mucho más grande, es mucho más pesado
pero te dan ese 70 milímetros. Yo creo que ese todavía tendría más sentido para eventos porque es un 1770. Claro que es f2.8, no entrar mucha luz, hay que subir ISO, pero te dan más posibilidades. Por ejemplo, repasemos las focales, te dan un 20, un 24, un 35, un 50, un 70. 5 focales para planos cortos, para primeros enfoques. O sea, es más polivalente. El Sigma 1740 creo que es más para podcast, para cosas que tú tengas el control, no tengas que moverte mucho para fotografía de producto. No estoy diciendo que no sirve para eventos. Sí sirve. El tema es que yo digo, ¿y por qué no te mueves con un 24 o con un 35 o un 8, que es 1.8 y es fijo? No estoy diciendo que el 35 fijo te va a dar más nitidez que el 1740, no, porque a la larga la nitidez es espectacular en todo el rango. Pero si estoy tratando de ahorrar un 35, un 8 en Sony, que son carísimos, pues está en $400, es decir, me compro dos. ¿Ok? Sí, también el tema es que tengo que estar cambiando, el sensor se me ensucia, bueno. Entonces, 1740 f1.8 si no quieres andar con eso, pero siempre diciendo, mira, hay solo 3 focales, o sea, es muy cortito en realidad. Y ya está, creo que he cubierto todos los aspectos. Nos vemos en el siguiente. Pasa bien, chao.